Dios les bendiga. Gracias a Dios estamos en el final de la serie del libro de los Hechos. Muchísimas gracias por su atención y gracias a Dios que seguiremos teniendo el libro de los Hechos por el resto del tiempo hasta que el Señor venga y podemos estudiarlo nuevamente, y seguramente el Espíritu traerá verdades frescas después de este estudio. Entonces, muchísimas gracias por su atención, que Dios pueda usar su palabra y que Dios pueda verdaderamente transformar nuestras vidas al haber estudiado el libro de los Hechos. Por favor, acompáñenme en oración. Amado Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, por habernos permitido abrir tu palabra en específico en el libro de los Hechos. Muchísimas gracias por tenerte a ti como el Dios Padre, tener a tu Espíritu quien usó a tus siervos en ese tiempo y tener la centralidad, la importancia y la supremacía de Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor. Muchísimas gracias. Por favor, bendícenos en este tiempo, bendice a mis hermanos que están escuchando. En Cristo Jesús. Amén. Quisiera empezar, por favor, haciéndoles pensar con algunos comentarios. Por ejemplo, si se le pregunta a la gente promedio qué planea para cuando ya sea anciano o anciana, ¿qué es lo que quisiera hacer? Bueno, la mayoría seguramente dirían que quieren terminar su vida tranquila, con su familia, seguramente jugar con sus nietos, cuidar a sus nietos, etcétera. Y posiblemente habría personas también que tendrían el sueño americano, el cual consiste en que mientras están jóvenes y cuentan con un empleo, ellos van a ahorrar todo lo posible y van a esperar el momento en que venga su retiro, su jubilación. Se comprarán o soñarán comprarse una casa rodante, un tráiler donde ellos puedan manejar kilómetros, ir de un lugar a otro, playas, montañas, hoteles, etc. Pero, ¿qué tal si abrimos la Biblia y tenemos una opción, la cual el Espíritu ha dejado para nuestras vidas y que la manera en cómo usó a sus siervos en el pasado? De la misma manera, Dios quiere usar a su pueblo, quiere trabajar en su pueblo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en nuestra sección final de este gran libro de los Hechos. Pablo ya está en Roma, ya llegó, Dios los protegió del naufragio y él está en Roma. Entonces, ¿qué vamos a estar aprendiendo en esta sección final, amados hermanos? Estaremos aprendiendo que los siervos del Señor son portadores, son maestros del mensaje de esperanza, de salvación para todas las personas hasta el final de sus vidas. Esta última sección precisamente nos enseña eso, que los siervos del Señor han sido preservados y están en el centro de la voluntad, están donde Dios quiere que estén, precisamente porque son portadores, traen un mensaje de esperanza y deben anunciarlo y deben hacerlo hasta el final de sus vidas. Entonces, permítame por favor llevarlos al texto de la palabra y ver en dos pequeñas secciones acerca de esto. Número 1, vamos a ver que el apóstol Pablo es portador del mensaje de la esperanza de Israel. Y número 2, el apóstol Pablo es portador del mensaje del reino de Dios. Vamos a ver la primera sección, por favor. Estaremos estudiando desde el capítulo 28, verso 17 hasta el verso 31, donde culmina este libro. Entonces, vamos a ver, por favor, del 17 al 22. Vamos a ver de qué manera el apóstol Pablo es el portador de un mensaje de esperanza. Bueno, la primera cosa que necesitamos notar de esta sección es que Pablo manda traer a los principales judíos que vivían en Roma en ese tiempo, los que no habían sido expulsados por Claudio y habían permanecido con ciertas condiciones, cierta libertad de adorar a Jehová, de obedecer la Torá y estar ahí, siempre y cuando ellos pudieran cumplir también sus deberes ante el imperio. Entonces, en Roma había un promedio de 10 sinagogas. Y en esas 10 sinagogas había
como 40,000 judíos en ese tiempo que asistían a estas 10 diferentes sinagogas ahí en la ciudad. Pero también déjenme decirle que no todos los creyentes en ese tiempo que acudían a la sinagoga eran judías. También había una parte grande de gentiles, en este caso de romanos que habían adoptado la religión del judaísmo y que habían adoptado a Jehová como Dios y la Torá como su manual, su libro de instrucción. Entonces, cuando Pablo ya está en Roma y los manda a llamar, él va a decir dos cosas muy importantes. Número uno, va a decir que él es inocente. En la conciencia del mismo Pablo, él se ve y se encuentra como inocente. Por ejemplo, vean el verso 17, dice, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres. Dice, no, yo estoy bien, porque no he hecho nada incorrecto. Yo no he ofendido ni al pueblo judío, ni a sus costumbres. Mi conciencia está limpio de eso. Número 2, él también va a decir, soy inocente no solamente en mi propia conciencia, pero soy inocente también delante de las autoridades romanas. Vean el verso 18, dice, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Entonces, en esta reunión que el apóstol Pablo tiene en la ciudad de Roma con los principales judíos, de esos 40,000 que habían en la ciudad de Roma, él les dice esto, soy inocente, no he hecho nada incorrecto contra el pueblo, contra la costumbre, y esto también me lo secunda la autoridad romana desde Cesarea, y vamos a ver qué pasa aquí en Roma. Número 2. Pero dice, pero mis mismos paisanos me han atacado, me han calumniado, me han juzgado mal, de tal manera que me vi obligado a apelar a César, a solicitar cierta audiencia o cierto juicio con el César. Pero recuerden, hermanos, en capítulos anteriores, no es una iniciativa propia del apóstol Pablo apelar a la máxima autoridad en ese tiempo, al César, sino por un mandato del Señor mismo. Y seguramente ustedes han de recordar que lo habíamos visto, por ejemplo, en el capítulo 23, verso 11, Jesús le había hablado y le había dicho, sé valiente, porque es necesario que testifiques en Roma. Entonces, la razón principal por la cual el apóstol Pablo está en Roma, repito, no es por su propia iniciativa, pero por un mandato del mismo Señor a testificar en la ciudad de Roma. Y es por eso que él se vio obligado, como dice él aquí, a apelar a César. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quería que Pablo llevara un mensaje especial a la ciudad de Roma, a dos tipos de personas. Número uno, principalmente a sus paisanos judíos, pero también a los gentiles, a los mismos romanos. Vean por favor el verso 20. Dice, así que por esta causa os he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Esto es importante que nosotros entendamos. Él es el portador del mensaje de la esperanza de Israel. Ahora, por favor, necesitamos recordar ciertas cosas que hemos visto durante el libro. Por ejemplo, el libro abre, después de la introducción del autor con Teófilo, el libro abre cuando Jesús está caminando con algunos de sus discípulos. Y los discípulos le lanzan una pregunta al Señor diciendo, Señor, ¿cuándo se restaurará el reino a Israel? Ahora, el Señor les dice, ¿saben qué? A ustedes no les toca saber esto. Y Jesús empieza a desarrollar un tema que se llevará a cabo por los próximos 28 capítulos. Y el tema es que sí, Dios ha pensado en Israel, en restaurar a Israel, en darles una promesa a Israel, no como los discípulos mismos estaban entendiendo. En la mente de los discípulos había materialismo. En la mente de los discípulos había el asunto de que ellos deseaban, anhelaban y esperaban que Israel volviera a ser como en los tiempos de David y Salomón,
que el Mesías esperado debía llevarlos a la cima, a la cúspide del mundo del éxito nuevamente, y que la fama y el poder de Israel podría ser restaurado. Y en cierta forma Jesús en los próximos 28 capítulos es lo que estará haciendo. Restaurará a Israel y necesitará de testigos fieles y obedientes como sus 12 apóstoles, incluyendo al mismo Pablo, para que hagan esta tarea, para que sean portadores, para que lleven el mensaje de la esperanza de Israel. Esto es algo de pensar, amados hermanos. Muchas veces las personas se dejan llevar más por sus ojos, lo que ellos en el exterior quisieran, sueñan, pero no es tal vez lo más importante. Pero lo más importante es el asunto espiritual. Dios no está ofreciendo solamente algo externo, sino algo en nuestro interior, algo que tiene un valor eterno. Y no solamente miren, también en esta sección aprendemos que Pablo nos enseña su gran corazón por sus paisanos. A él le urgía llegar a Roma para seguir siendo testigo de Jesús, pero empezaría con su propia gente. Aquí hay una lección para nosotros si queremos sacar aplicaciones de esta pequeña sección, y es esta: necesitamos expandir, necesitamos extender, buscar extender, contribuir en la extensión del reino de Dios, empezando con nuestra gente, empezando en nuestro hogar, empezando con nuestros hijos, con todos aquellos que están alrededor de nosotros. Nosotros, en cierta manera, somos portadores de un mensaje poderoso. Y como dice aquí, la esperanza de Israel. El mundo está más que acabado. El mundo está próximo a ser destruido completamente. Y hay un mensaje de esperanza que todas las personas necesitan entender, oír y recibir, para que verdaderamente venga el cumplimiento y la consumación de esta promesa, que está centrada en la venida de Jesús el Mesías, en la obra de Jesús el Mesías, su muerte, su resurrección, su exaltación y su enviar de su espíritu a esta tierra. Todos estos componentes que hemos visto desde el capítulo 2 se retoma nuevamente por el autor Lucas en el final del libro de Hechos. En esto. Entonces, regresando Pablo, él está diciendo a sus paisanos allá en Roma, dice: yo simplemente porto y traigo y llevo y comparto el mensaje de la esperanza de Israel. Punto número 2. No solamente Pablo trae un mensaje de esperanza para Israel, pero también es portador del mensaje del reino. Verso 28 hasta el final, el verso 31. Vean por favor, dice en el verso 23: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora miren cómo cerrará el autor Lucas su libro. Vean el verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. En este segundo punto, él hablará acerca del reino de Dios. Hermanos, el libro abre preguntando los discípulos al Señor cuándo se restaurará el reino a Israel. El libro cierra con el tema del reino de Dios. Jesús le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Mi reino es de otro tipo. Y si el reino de Jesús no es el terrenal y no es el físico, entonces debe ser mucho mejor. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Por ejemplo, vean por favor, disfruten de cada palabra que encontramos en esta última parte del libro. Dice que el otro día, todo el día, vinieron a él muchos donde Pablo se quedaba,
estaba custodiado por los guardias, pero aún así tenía esta libertad de poder hablar, de poder platicar con ellos. Y dice, declaraba y les testificaba acerca del reino de Dios. Verso 23, la palabra declarar significa explicar, significa exponer, poner al descubierto algo. Eso ya lo habíamos visto cuando el mismo apóstol también ministraba de esta manera en otros lugares. Pero lo mismo, él está explicando de qué se trata. Él está exponiendo abiertamente de qué se trata. La palabra testificar aquí significa declarar solemnemente. Por ejemplo, la misma palabra de testificar lo vemos en el capítulo 16, verso 28 del primer volumen de Lucas. Su nombre, Lucas 16, 28. Y miren lo que dice, que cuando el rico se encontraba en el Hades y le rogaba a Abraham diciendo, por favor, Abraham, tengo 5 hermanos. Por favor, manda a alguien que les advierta para que crean y no puedan venir a ese lugar. Entonces, la palabra testificar tiene un tono muy fuerte. Es solemne, pero al mismo tiempo es fuerte. Busca persuadir, busca convencer. Tiene todo el peso de la seriedad posible. Aprendamos esto. Es de esta manera que Pablo está exponiendo y explicando a este grupo de judíos que vinieron a verlo y les está diciendo, miren, es urgente, les está advirtiendo, es urgente que ustedes entiendan y crean lo que yo les estoy diciendo. O también en el capítulo 2, verso 40, cuando los apóstoles dicen que testificaban y decían al grupo judío allá en Jerusalén, sean salvos de esta perversa generación. Entonces, hermanos, es una noticia solemne, es una explicación solemne que los apóstoles hacían en el nombre de Jesús, empoderados por el Espíritu, algo urgente, algo completamente serio, que las personas necesitan entender. Sí, ya se ha hablado de la promesa de Israel. Ya se ha hablado de que Israel tiene la misericordia de Dios y Dios ha pensado en ellos y Dios es el que ha diseñado todo esto. Hay una esperanza para Israel, sí es cierto, pero más vale que las personas que escuchen este mensaje y estas palabras de esperanza de Israel sean advertidos y sean solemnemente explicados de qué se trata. Sigan leyendo allá, por favor, porque el centro de la explicación, de la exposición del apóstol Pablo, el centro es Jesús. Vean lo que dice, persuadiéndoles acerca de Jesús. El tema central, el énfasis importante de esta exposición de Pablo hacia estos judíos es la persona y la obra de Jesús. Él lo diría en Corintios de esta manera. Dice, no me propuse saber otra cosa, enseñarles otra cosa, más que a Cristo y a este crucificado. Toda la historia de la redención tiene su enfoque, tiene su centro en Jesús, el Mesías, en su obra. Como dije, su obra, su muerte, su resurrección, su exaltación, su enviar del Espíritu a esta tierra. Y miren, la parte que viene me encanta, porque Pablo lo va a hacer. Él está buscando persuadir, dialogar, hacer razonar a su audiencia, y él le dice, miren, no me estoy inventando nada. Se los comprobó, se los expuso, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Hermanos, esto me encanta. ¿Por qué? Porque simplemente él abrió la Biblia y él explicó que la Biblia hablaba de Jesús. Y esto es un eco nuevamente de Lucas capítulo 24, enseñado también por el mismo Señor Jesús. Los hombres rumbo a Emaús no debían estar desconsolados, desmotivados, desanimados, porque en su misma Biblia estaba escrito que estas cosas eran necesarias, que el Mesías debía padecer, debía morir, pero también debía resucitar al tercer día. Él dijo, esto es lo que está escrito de mí, en la ley, en los profetas y en los escritos. Y ahora el apóstol Pablo está siguiendo los mismos pasos, está exponiendo el evangelio de Jesús, empezando por la ley, pero también por los profetas.
Bien, vamos a hacer un recorrido general y demasiado rápido para entender un poco más de lo que Pablo está diciendo. Bueno, dice que la ley. Bueno, en Génesis capítulo 12 nosotros vemos el llamamiento de Abraham, cómo Dios lo llama. Y le ofrece y le promete una tierra, pero también le promete una descendencia. Mucha atención con esto. Entonces, esta promesa, esta esperanza del reino de Dios empieza desde la ley de Moisés. Muchos dicen empieza con el protoevangelio, capítulo 3, verso 15. Y muy seguramente sí. Pero en específico, esta promesa del reino, esta promesa de esta clase de restauración, empieza en el capítulo 12, cuando Dios le promete a Abraham. Y después vamos a Génesis capítulo 15, donde Dios le explica a Abraham que no tenía hijos. Y Dios le dice, no es el hijo de la esclava que va a venir a heredar y va a venir a dar cumplimiento a esta promesa, sino una descendencia tuya. Entonces, escuchen y entiendan bien, hermanos, la promesa de Dios, la esperanza de Israel, consiste en una promesa hecha por Dios, donde tiene que ver una bendición a todas las familias, pero también sería canalizado por medio del hijo de Abraham. Segunda de Samuel, capítulo 2, dice que Saúl ya murió y David está desconsolado y busca a Dios. ¿Qué quieres que yo haga, Dios? Estamos hablando antes de que él fuera ungido como rey. Bueno, no ungido como rey, pero coronado oficialmente como rey. Entonces Dios le dice, quiero que vayas a un lugar en específico. Y este lugar es Hebrón. Estamos hablando de 2 Samuel, capítulo 2. Bueno, ¿qué tiene de interesante Hebrón? Resulta, hermanos, que en la historia Hebrón fue donde se sepultó Abraham, el padre de la promesa, donde se sepultó su esposa Sara, la esposa del padre de la promesa, los padres de Isaac, el tipo del Mesías, el tipo del hijo quien vendría a darle cumplimiento a esta promesa, a esta esperanza de Israel. Y en el capítulo 7 de 2 de Samuel es donde se despliega de una manera más clara. Y Dios hace un pacto con David. Y Dios le dice a David, ¿sabes qué? Tú tendrás un hijo y se sentará sobre tu trono y gobernará y él tendrá un reino eterno. Entonces, si ustedes ven, hermanos, en esos textos y muchos otros más, de qué manera trabaja esta promesa y esta esperanza de Israel. Y después vamos con los profetas y después vamos con Daniel, en específico el capítulo 2, donde habla de 4 poderosos reinos terrenales que estarían gobernando el mundo, pero vendría un reino de los cielos, vendría un reino de Dios que Dios instituiría, establecería y que despedazaría a todos esos demás reinos. Estamos hablando del reino de Jesús. Jesús nació en el tiempo y en el reinado de los romanos, muy a propósito por el Señor. Entonces, hermanos, cuando Pablo en este cuarto, recibiendo a muchos, él los llevó por toda la Biblia que en ese tiempo tenían, y él les despliega y él les expone de qué manera Dios ha venido trazando la historia acerca de esta esperanza de Israel. Ahora, vean por favor las reacciones. Verso 24, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre ellos, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. Ahora, hermanos, este es un extracto de Isaías capítulo 6, verso 9. Dice que algunos no creyeron. Ahora, miren, vamos a leer primero la cita que encontramos en Isaías, porque esto es lo que hace Pablo, cita a Isaías y es Dios hablando a Isaías, o es el Espíritu Santo hablando a Isaías. Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Este es un texto muy interesante y vamos a verlo. Estas palabras de parte de Dios es cuando Dios comisiona a un ministerio muy raro y que ningún ministro querría recibir. Isaías, yo te llamo para que tú vayas a predicar. Debes recordar esto.
Vas a predicar, pero vas a hacer que sus oídos se vuelvan más pesados, se vuelvan más ciegos, tengan el corazón mucho más lleno de callo y no puedan sentir, no serán sensibles al mensaje de la salvación, al mensaje del arrepentimiento. Isaías acababa de ver, dice Juan, él vio la gloria de Jesús en la visión allá en el capítulo 6. Acababa de tener esta visión asombrosa, acababa de escuchar a esos seres clamando, santo, santo es el Señor Todopoderoso. Y amados hermanos, gócense y regocíjense, porque el apóstol Juan nos explica que lo que vio Isaías fue la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y muy a propósito también por Lucas nos hace recordar que fue algo parecido, amados hermanos, como también le pasó a Pablo rumbo a Damasco. Él tiene una visión espectacular. Él se ve como un pecador. Él se ve como alguien que no puede. Él dice, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Igual como Isaías. Y fíjense, hermanos, lo que estamos viendo aquí es que el ministerio del apóstol Pablo es la continuación del ministerio también de Isaías. Cuando el Espíritu Santo, como dice Lucas, le dijo esto a Isaías, que la audiencia de Isaías, que sus oídos se volverían sordos, su corazón duro, sus ojos del entendimiento ciego, no solamente hablaba de los contemporáneos de Isaías en su tiempo, pero también incluía a los judíos en el Nuevo Testamento, en el tiempo de Pablo. Y nosotros podríamos decir, amados hermanos, que la continuación del ministerio tanto de Isaías de Pablo sigue hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Si no fuera así, Pablo no le estaría aconsejando al pastor joven Timoteo cuando le dice en su segunda carta, dice, predica a tiempo y fuera de tiempo. Predica cuando ellos necesitan oír. Predica cuando ellos no necesiten y no quieran oír. Pero tú predica. Eres el portador de la esperanza de salvación de Israel. Y eres el portador del mensaje del reino de Dios. Miren, hermanos, gracias a Dios, esto se cumple. La audiencia de Pablo que estuvieron todo ese día, ellos simplemente, dice el texto aquí, no quisieron saber nada. No creían. Y miren, por favor, y esto lo hemos visto una y otra vez cuando Pablo se sacudía los pies. Y miren quiénes son los ganones, miren quiénes son los bendecidos. Miren, por favor, el verso 28. Sepan pues que a los gentiles, como los romanos, como los mijes, los mexicanos, los americanos, los japoneses, dice, sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y denle gracias a Dios, amados hermanos, por esta promesa del Espíritu Santo. Porque lo hemos visto durante la conversión en el libro de los Hechos. Empezando, hermanos, por Cornelio, siguiendo por el etíope, siguiendo también después con Lidia, con la muchacha endemoniada, con el carcelero y con muchos otros gentiles más en los viajes misioneros de Pablo, que se arrepintieron, oyeron este mismo mensaje, Jesús el Mesías, el tema central de los mensajes y exposiciones de Pablo. Ellos lo escucharon, ellos se arrepintieron, ellos creyeron y ellos recibieron la salvación de parte de Dios, y se cumple, amados hermanos, lo que está profetizado en el Salmo 67:3. Escuchen, los pueblos te alaben, oh Dios. Todos los pueblos te alaben. Haciendo un trabajo de investigación, hermanos, este lenguaje que Lucas o que Pablo dice que los gentiles es enviada esta salvación, es un lenguaje muy parecido a lo que encontramos en el Salmo 67:3. Entonces, nuevamente, la historia de la redención en toda la Biblia nos habla de cómo Dios ha pensado en los gentiles. Y cuando el salmista dice en el Salmo 67 que todos los pueblos te alaben, se está cumpliendo bajo el ministerio de Pablo. Esto es maravilloso. Salmo 98, verso 3. Dice, se ha acordado Jehová de su misericordia y de su fidelidad a Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salvación de Dios. Escuchen lo que dice, todos los confines de la tierra.
El mismo lenguaje que Jesús le dijo a sus 12 discípulos: y ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es la meta de Dios? Que todos los pueblos alaben al mismo Dios Jehová y al Señor Jesucristo. Amados hermanos, a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Y tú que me estás escuchando, tú no eres judío por nacimiento, eres parte del pueblo, del verdadero pueblo Israel. El mensaje de la esperanza de Israel llegó a tu vida cuando alguien te lo compartió, cuando lo oíste, cuando lo creíste, lo apropiaste, lo recibiste. Y espero que lo abraces, lo valores con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la salvación de tu alma que Jesús el Mesías ha logrado. Verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Amados hermanos, estamos cerca ya de terminar, pero piensen en esto. ¿Cómo terminó Pablo su vida? ¿Ahorró? ¿Se compró un tráiler? ¿Fue a Cancún? ¿Fue a Hawái? ¿Fue a las costas más populares del Mediterráneo en su tiempo? No. Él dijo: estimo como pérdida mi vida con tal de conocer y de participar de los sufrimientos de mi Señor, por el cual dice: yo como un contador, yo considero como déficit todo lo terrenal, todo lo que represente gozo, todo lo que represente delicia, todo lo que el mundo promedio busca. Yo como contador cristiano lo considero todo como déficit, como basura, con tal de ganar a Cristo. Amados hermanos, ¿cuánto del Espíritu Santo necesitamos para adoptar esta idea? Miren, él terminó su vida en Roma. Muchos dicen que bueno, aquí estaba en arraigo domiciliario y que después fue soltado por algún tiempo y le dio chance de recorrer algunas iglesias. Podría ser. Y ya después hubo una segunda encarcelación. Y fue cuando él escribió la carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, y también escribiría otras cartas personales. Y no solamente eso, él tendría la bendición, dice en Filipenses, todo el cuartel romano ya sabe quién es Jesús. El mismo soldado quien estaba encadenado a Pablo, y no solamente él, pero sus demás compañeros que sustituían y se cambiaban en su rol, tenían que escuchar todas las enseñanzas que Pablo les decía acerca del Señor Jesucristo. No sabemos cuántos convertidos tuvo, pero en Filipenses dice: miren, toda Roma, todo el cuartel ya sabe del Señor Jesucristo. Amados hermanos, esta es otra opción en el reino de Dios, cómo terminar nuestras vidas, justo como el apóstol Pablo. Y no todo fue miel sobre hojuelas, porque el mismo apóstol Pablo después diría que hasta Demas lo abandonaría en cierto momento. Él sufriría en una cárcel, en un calabozo, encadenado. Él sufriría hasta el abandono de sus amigos. Y que solo Lucas lo acompañaría. Esto es lo que nos espera. Si Dios nos permite llegar a la tercera edad, esto es lo que nos pudiera esperar. Pero ¿saben qué, hermanos? Todo consiste y todo tiene que ver cómo vemos nuestra vida. Y ojalá que Filipenses 3 sea una verdad y una realidad en nuestra vida. Esta es mi oración para mi propia vida. La oración por mis hijas. Es la oración por mi iglesia. Es la oración por todos mis amigos y mis familiares. Que Filipenses 3, donde dice: yo estimo como pérdida todo lo que representa este mundo con tal de ganar a Cristo. Han de conocer y escuchar a John Piper. Uno de los sermones más populares que John Piper ha predicado fue no desperdicies tu vida. Hasta escribió un libro. Él dio un tipo de conferencia o predicación en una playa, sentó a toda su audiencia que era joven sobre una playa
Y él dijo, ¿saben qué? ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué quieren? ¿Qué piensan del sueño americano? Dice, ¿cuántos de ustedes quisieran terminar su vida realizando el sueño americano? Y al último él dice, ¿saben qué? Ustedes estarían haciendo la peor decisión de sus vidas si ustedes persiguen el sueño americano. No hay nada como sufrir por Cristo. No hay nada como sufrir por la causa de Cristo, por contribuir en la extensión del reino de Dios, amados hermanos. Si supiéramos qué tiempo de vida nos quedara, ¿de qué manera nosotros lo haríamos? Amados hermanos, el capítulo 29 de Hechos está por escribirse todavía, y lo digo en forma de reflexión. El libro de los Hechos tiene 28 capítulos, pero le falta este capítulo donde la iglesia, hasta la segunda venida de Cristo, lo está escribiendo todavía. Los hechos del Espíritu Santo a través de los escritos de los apóstoles sigue en nuestro tiempo todavía. Tú y yo tenemos esta gran oportunidad, hermanos. Tú y yo tenemos la esperanza verdadera. La esperanza no está en los gobiernos. La esperanza no está en la vacuna contra el virus. La esperanza sigue siendo en el mensaje del Evangelio de Jesús el Mesías. Amados hermanos, que Dios despierte nuestros corazones. Que Dios nos apasione otra vez por querer contribuir en la extensión del reino de Dios. ¿Qué estás haciendo en tu calle, en tu colonia, en tu iglesia? Cierto, estamos encerrados. La pandemia sigue estando todavía. Pero hay muchas maneras de nuevamente colocar el mensaje del reino de Dios en nuestras mentes, que pueda ser demostrada en nuestras prácticas, en nuestra creencia, amados hermanos, hasta el final de nuestras vidas. Al estar preparando esto, hermanos, mi oración era: Dios, yo te pido perdón, porque muchas veces me distraigo y muchas veces la tendencia en mi mente es preocuparme, es buscar aquello que es material. Pero por favor, que tu mensaje del reino de Dios, de que se trata todo el libro de los Hechos, siempre esté presente en mi mente, siempre esté presente en mi corazón, amados hermanos. Que Dios te siga hablando a tu vida. Que Dios, hermanos, cuando Jesús venga, te encuentre con fe. Fe en la persona y obra de Jesús. Fe en el reino de Dios. Fe que estás más activo, contribuyendo para la extensión de Dios. ¿De qué manera puedes hacerlo? Empieza orando, empieza arrepintiéndote, empieza renunciando a todo aquello que no se parezca y no tenga que ver con el reino de Dios. Por ahí debes empezar. Empieza por lo más fácil y vas a ir por lo más difícil. Si hay cosas que renunciar, debes hacerlo, debemos hacerlo. Todo por centrar nuestra mente en este hermoso reino de Dios, amados hermanos, encontrar la belleza, la gloriosa persona de Jesús en nuestra vida, en nuestra salvación, y que podamos decir: es necesario que Él siga creciendo y que yo siga menguando. Como decía el santo McCheyne, hermanos, dice, no hay otra cosa, no hay otro anhelo, no hay otro deseo que yo tenga, el parecerme más a Jesús y ser menos como yo mismo. Amados hermanos, que Dios haya usado el libro de los Hechos. La buena noticia es que siempre tendrás el libro de los Hechos, siempre tendrás el Espíritu, y puedes abrirlo, puedes leerlo cuantas veces quieras, y está ahí la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Hechos siempre estará presente, amados hermanos. Por la gracia del Señor y con la ayuda del Señor estaremos estudiando otros libros, pero recordemos lo que hemos aprendido de Hechos, hermanos. Que Dios nos ayude a vivir su evangelio, a vivir para el reino de Dios, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Para terminar, amados hermanos, oremos con ojos cerrados o con ojos abiertos lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Únanse conmigo y oremos lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el poder, el reino
y la gloria por todos los siglos. Amén. Que siempre digamos, vénganos tu reino. Dios les bendiga.